Leonardo da Vinci nació en un pueblo italiano llamado Anciano, dentro de la República de Florencia. Fue el hijo bastardo de un noble italiano llamado Antonio, un notario y embajador de la República de Florencia, el cual tuvo un pequeño desliz con Caterina, una humilde y joven campesina de unos 15 años. Debido a que Leonardo no era su hijo legítimo, este no heredó la profesión de su padre. ¿Os imagináis? Leonardo da Vinci, notario. Aquí se acaba la historia. Pero afortunadamente para la historia del arte, esto no fue así, y Leonardo pudo desarrollarse en el campo del arte con su talento ya visible desde su niñez. Cuando llegó a la adolescencia, Leo se mudó a Florencia junto a su padre, donde entró como aprendiz en la academia de un virtuoso artista de la zona llamado Verrocchio. Dicha academia gozaba de mucho prestigio y gran parte de las obras que se generaban allí eran financiadas por la familia Medici, la familia más rica de la ciudad, por lo que era el ambiente perfecto para Leonardo. Allí aprendió todas las bases necesarias para un buen artista: dibujar, pintar, trabajar el bronce, el cuero, la mecánica, crear muebles y diseñar banderolas para desfiles. Con 20 años, Leonardo completó su aprendizaje con Verrocchio y se registró en el sindicato de pintores de la ciudad. Su primera obra importante la completó en el taller de Verrocchio, que fue básicamente pintar un ángel en una obra del propio Verrocchio, y al parecer le daba pereza hacer el mismo. Para su sorpresa, fue la contribución de Leonardo la que más destacó del cuadro, debido a que era la primera vez en la historia que se dibujaba una figura que se giraba hacia el espectador. Antes, el posicionamiento de las personas se hacía frontalmente de una manera muy estática y medieval, por lo que Leonardo fue el primer artista conocido en introducir el concepto del movimiento en las figuras. Todo un revolucionario. Se dice que debido al tremendo éxito técnico de Leonardo a tan temprana edad, Verrocchio, el eclipsado, se enfadó y nunca más volvió a tocar los pinceles. Con 24 años, Leonardo ya era un prometedor artista. Había muchísima competencia en aquella época, pero Leonardo tenía ventaja sobre los demás, ya que él tenía contactos con la familia Medici. Leonardo, aparte de ser un buen artista, también tenía talento para cultivar sus contactos, algo que le resultó muy beneficioso a lo largo de su vida. Fue durante este periodo cuando Leonardo comenzó a notar las ideas que se le ocurrían, todo lo que veía, oía y le parecía relevante durante el día en sus famosos cuadernos. Cada uno de estos cuadernos tenía cientos de páginas y él llegó a escribir como 20 volúmenes a lo largo de su vida. Tomaba notas sobre arquitectura, ciencia, perspectiva, botánica, anatomía, armas, etc. Un curioso dato de Leonardo es que este escribía las letras del revés, de derecha a izquierda. Se cree que era para encriptar sus estudios, poniéndolos así a prueba de cotillas. A pesar de todos los diarios, nunca escribía nada sobre su vida personal. Poco se sabía sobre sus relaciones y orientación sexual. Corrían los rumores y con 24 años, Leonardo fue acusado de practicar la sodomía con un joven de 17 años. Es entonces cuando Leonardo fue arrestado por la iglesia sin prueba alguna y llevado a juicio. Total, que durante el juicio de Leonardo que decidiría su futuro, no se encontraron pruebas y la acusación se disolvió rápidamente. Pero el miedo que pasó no se lo quita a nadie. Pero se creía que Leonardo era homosexual, aunque en sus escritos detonaba más bien una tendencia asexual, ya que describía con cierta repugnancia a los órganos reproductores. Decía que si no fuera por otros elementos más vistosos del ser humano, como lo es el rostro, el ser humano se extinguiría. Básicamente, Leonardo estaba tan centrado en su carrera artística y científica que estaba por encima de todo impulso sexual. En cuanto la acusación fue retirada, Leonardo abrió su propio estudio en Florencia, pero la paz le duró poco, pues el Papa organizó un golpe de estado en Florencia amenazando con derribar a los Medici. Pero el golpe fracasó y al Papa no le quedó más remedio que tratar de tomar Florencia con el ejército de Nápoles. Siendo la guerra ahora la prioridad de los florentinos, Leonardo se empieza a centrar en diseñar artefactos para defender la ciudad. Es así como comienzan sus estudios en la ingeniería militar, adelantándose en algunos casos cientos de años, como con los diseños del primer tanque de guerra. Pero después de todo, la diplomacia de los Medici prevalecieron y el Papa dejó de pelear. Ya en sus 30, Leonardo decide mudarse a Milán en busca de nuevas oportunidades, una ciudad centrada en aquella época en la tecnología militar debido a sus continuas invasiones. Dicha ciudad estaba gobernada por entonces por el duque Ludovico Sforza, también conocido como el Moro.
el cual planeaba construir un monumento gigante en memoria de su padre ya fallecido, y a su vez necesitaba también fabricar pertrechos militares para defender la ciudad. Al enterarse de esto, Leonardo no dudó en mandarle una carta hablándole de sus habilidades y diciéndole que él era capaz de hacerlo todo, que si también quería armas para mantener su poder en la ciudad, que él se las daba, oye. En realidad, él en aquella época todavía no había hecho ni la mitad de las cosas que decía que podría hacer, pero la verdad es que coló. Su primer encargo por parte del moro fue un retrato de su amante Cecilia Galerán, sujetando un armiño. El armiño realmente no estaba ahí, era un troleo por parte de Leonardo, ya que el apellido de Cecilia en griego sonaba como la palabra armiño. Después de varios años trabajando para el moro, este le promovió a ingeniero de la corte, donde pudo hacer casi todo lo que quería y encargos acordes con su vocación, entre ellos la esperada figura conmemorativa gigante del padre del moro montando sobre un semental, tarea que realizaba ya en su nuevo taller de Milán, junto a un nuevo ayudante al que apodó Salai, que significaba pequeño diablo. Salai era un niño de 10 años que permaneció junto a Leonardo durante toda su vida. Se dice que tenían una relación más que de ayudante a mentor, que no solo le limpiaba las brochas, vamos. Desgraciadamente, antes de que Leonardo pudiera acabar la escultura, una nueva guerra avecinaba a Milán. El ejército francés pretendía invadirla. Y debido a la fuerza del ejército francés, tuvieron que destinar el bronce que iba a ser empleado para la escultura del caballo en la fabricación de cañones, y la escultura gigante de Leonardo nunca pudo ser realizada. Del patrocinio de Sforza también surgió una de las obras más famosas realizadas por Da Vinci, La Última Cena. Y de nuevo fue revolucionario en su ejecución, debido a que normalmente esta escena se dibujaba de una forma muy estática, con todos los integrantes de frente, pero él hizo uso de su movimiento y captó el momento en el que las emociones estaban a flor de piel, cuando Jesús reveló que uno de ellos lo traicionaría. Esta pintura pasó a tener multitud de teorías y rumores, y en la actualidad se ha deteriorado tanto que ha sufrido al menos 8 restauraciones, por lo que como obra original de Leonardo solo queda ya la composición en sí. Después de 17 años trabajando para el duque de Milán, Sforza se rinde ante el ejército francés y Leonardo, con 47 años, acompañado de su aprendiz, se muda a Venecia, donde rápidamente entabla contacto con el duque de allí, para obtener un nuevo patrocinio. Es en esta nueva etapa cuando Leonardo comienza sus famosos estudios sobre la creación de pequeños artilugios para volar, como por ejemplo el tornillo aéreo, también conocido como el helicóptero de Leonardo, y el ornicóptero, el cual batía las alas para poder volar. Por desgracia, no tuvo éxito en su ejecución y los aviones de Ryanair llegaron mucho más tarde en la historia. Debido a que el duque de Venecia no estaba muy interesado por los inventos de Leonardo, este decidió empezar de nuevo y volver a Florencia, pero para su desgracia, otro pintor famoso había sustituido su puesto, el ahora joven Miguel Ángel Buonarroti, que con 28 años destacaba por su talento extraordinario. Fue un momento épico en la historia del arte, dos de los artistas más importantes en la misma ciudad, al mismo tiempo. Podrían haber hecho una sociedad tipo Los Vengadores, pero la realidad es que entre sí se llevaban bastante mal. Leonardo era un cortesano, apuesto, que se devolvía bien en cada situación, mientras que Miguel Ángel era un hombre solitario, antisocial y amargado. De hecho, llegaron a tener algún que otro encontronazo por la calle. Ante una situación tan violenta, Leonardo empieza a buscar encargos fuera de Florencia, hasta que da con el macabro hijo legítimo del Papa, César Borgia, duque de Rovalla y general de los ejércitos del Papa. Leo se convirtió en su ingeniero militar durante un tiempo, hasta que Borgia ordenó ejecutar a un amigo suyo, y fue entonces cuando Leonardo se percató de que la verdad es que no era un buen tipo, y entonces decidió ponerle fin a la colaboración. Después de lo sucedido, Leonardo decidió volver a Florencia a pesar de los roces con Miguel Ángel, y comenzó a dibujar el retrato de una tal Lisa Gioconda, sí, la famosa Mona Lisa, retrato que nunca llegó a entregar a su cliente, debido a que quería alcanzar en él la perfección, y pasó toda su vida retocando y retocando, conservándolo con él hasta el último de sus días. Durante esta nueva etapa de su vida, Leonardo, ya con 50 años, comenzó a estudiar la anatomía humana de una manera un tanto peculiar, realizando disecciones humanas con cadáveres, una práctica considerada ilegal. Años más tarde, las autoridades eclesiásticas se enteraron de todo esto y pusieron fin a sus estudios anatómicos. Leonardo siguió viviendo de sus encargos hasta que sobrepasó la edad de los 60 años, pero esto no lo detuvo de seguir sembrando sus contactos. Fue entonces cuando el mismísimo rey de Francia, un gran admirador de Leonardo, lo invitó a su corte
para convertirlo en una especie de consejero, ya que por entonces Leonardo ya estaba demasiado mayor como para seguir pintando y creando. Hasta que un día, ya con sus 67 años y en su lecho de muerte producido por un derrame cerebral, y todavía en la corte del rey francés, Da Vinci ordenó a un notario que anotase su testamento, en el cual describió cómo quería que fuera su funeral. Algo sencillito, 3 misas grandes y 30 misas pequeñas, repartidas en 4 iglesias diferentes. Una despedida grande para uno de los artistas más grandes de la historia, Leonardo da Vinci.